10. El patio grande. El patio grande era uno de los espacios más importantes de las casas mexicanas antiguas. No era solo un espacio vacío detrás de la casa, era el centro de muchas actividades diarias. En esos patios se lavaba la ropa, se tendía al sol y se dejaba secar durante horas. También era el lugar donde los niños jugaban después de la escuela. Muchas familias sembraban plantas, árboles frutales o hierbas medicinales en ese mismo espacio. El patio permitía que la casa respirara, algo que hoy muchas viviendas modernas ya no tienen. Durante los días calurosos, el patio ayudaba a que el aire circulara mejor dentro de la casa. En las noches de verano era común sacar sillas para platicar o simplemente refrescarse. Muchas reuniones familiares ocurrían ahí mismo, bajo la sombra de algún árbol. Las abuelas aprovechaban el patio para preparar alimentos que necesitaban espacio o ventilación. También se utilizaba para criar gallinas, guajolotes o incluso conejos. En algunas casas se colocaban tinacos o barriles para almacenar agua. El patio servía como espacio de trabajo, descanso y convivencia al mismo tiempo. En tiempos donde las casas eran más sencillas, ese espacio compensaba la falta de habitaciones. 9. El comal siempre en la cocina. En las casas mexicanas antiguas el comal era una herramienta imprescindible. No importaba si la casa era humilde o grande, siempre había un comal. Este utensilio servía principalmente para calentar tortillas, algo que se hacía todos los días. En una época donde no existían tantos electrodomésticos, el comal era el centro de la cocina. También se usaba para asar chiles, tomates, cebollas y muchos otros ingredientes. El sonido de una tortilla inflándose en el comal era algo completamente normal en cualquier hogar. Las abuelas dominaban el uso del comal con una habilidad impresionante. Sabían exactamente cuando una tortilla estaba lista o cuando un chile debía retirarse del fuego. En muchas casas el comal estaba sobre un fogón o una estufa sencilla. Era común que el comal estuviera negro por el uso constante. Ese color oscuro no era suciedad, era señal de experiencia culinaria. El comal también servía para preparar quesadillas, tlacoyos o gorditas. Muchas familias comenzaban el día preparando tortillas recién calentadas en él. El aroma que salía del comal llenaba toda la casa. Era una señal clara de que la comida estaba por servirse. En algunos hogares se usaba incluso para tostar semillas o hacer salsas. 8. El ropero grande de madera. En muchas casas mexicanas antiguas había un ropero grande de madera que parecía prácticamente eterno. No era un simple mueble, era parte fundamental de la vida diaria de la familia. Estos roperos solían ser pesados, hechos de madera sólida y capaces de durar generaciones enteras. A diferencia de los closets modernos empotrados, el ropero era un objeto independiente que ocupaba una parte importante del cuarto. Muchas familias guardaban ahí toda su ropa, cobijas y a veces incluso documentos importantes. El olor característico de madera mezclado con jabón de barra era algo muy común cuando se abría uno de estos muebles. Las abuelas acostumbraban poner bolsitas con hierbas o pastillas para evitar que las polillas dañaran la ropa. Dentro del ropero también se guardaban las mejores prendas, las que se usaban para ocasiones especiales. Era común que el ropero tuviera un espejo grande en una de sus puertas. Ese espejo servía para arreglarse antes de salir de casa. En algunas familias, el ropero también escondía cajones secretos donde se guardaba dinero o recuerdos familiares. Era uno de los muebles más importantes de la habitación. 7. El altar o rincón religioso. En muchas casas mexicanas antiguas existía un pequeño altar o rincón religioso dedicado a la fe de la familia. No era necesariamente un cuarto completo, pero sí un espacio especial dentro de la casa. Podía estar en la sala, en un pasillo o incluso en la habitación principal. En ese lugar se colocaban imágenes religiosas, veladoras y estampas de santos. Muchas familias tenían figuras de la Virgen de Guadalupe, que es una de las imágenes más presentes en los hogares mexicanos. También era común ver crucifijos colgados en la pared cerca de ese altar. Este rincón tenía un significado espiritual importante para la familia. Allí se rezaba por la salud, por el trabajo o por la protección del hogar.
Las abuelas eran quienes más cuidaban ese espacio. Se encargaban de limpiar las imágenes y cambiar las veladoras cuando era necesario. Durante fechas especiales como Navidad o Día de Muertos, ese altar se decoraba aún más. A veces se colocaban flores, fotografías o pequeños recuerdos familiares. En momentos difíciles, ese rincón se convertía en un lugar de consuelo. Muchas personas acudían a él para pedir ayuda o agradecer algo bueno que había ocurrido. No era un espacio decorativo, era un símbolo de fe cotidiana. 6. La mesa grande del comedor. Antes, muchas casas mexicanas tenían una mesa grande en el comedor donde toda la familia se reunía a comer. No era una mesa pequeña para 2 o 3 personas, era una mesa pensada para reunir a muchos. En familias grandes, era normal que 6, 8 o incluso más personas se sentaran alrededor. Esa mesa no solo servía para comer, también era el lugar donde ocurrían muchas conversaciones familiares. Los niños hacían tareas escolares ahí mismo. Los adultos revisaban cuentas o planeaban asuntos del hogar. Era el punto de encuentro de la casa. Durante las comidas, todos se sentaban juntos y compartían el momento. No existían tantos horarios separados como ocurre hoy. Comer en familia era una costumbre muy fuerte. La mesa era testigo de cumpleaños, reuniones y celebraciones pequeñas. Muchas veces estaba cubierta con un mantel que se usaba todos los días. Algunas mesas eran de madera muy resistente. Otras tenían marcas del uso de muchos años. Esas marcas contaban historias invisibles de la familia. En fiestas importantes, la mesa se llenaba de comida preparada por las abuelas o las madres de la casa. 5. El radio grande de la sala. Durante muchos años, el radio fue uno de los objetos más importantes dentro de las casas mexicanas. Antes de que existiera la televisión en todos los hogares, el radio era la principal forma de entretenimiento y de información. En muchas casas estaba colocado en la sala o en el comedor, en un lugar donde todos pudieran escucharlo. Algunos radios eran pequeños, pero otros eran muebles grandes de madera que parecían parte del mobiliario de la casa. Las familias se reunían alrededor de él para escuchar noticias, música o radionovelas. Programas como las radionovelas mantenían a las personas completamente atrapadas con sus historias. Era común que las abuelas dejaran lo que estaban haciendo para no perderse un episodio. El radio también transmitía música ranchera, boleros o programas culturales. En algunas casas se encendía desde temprano por la mañana mientras se preparaba el desayuno. El sonido del radio se mezclaba con el olor del café o de las tortillas calientes. Muchas personas crecieron escuchando las mismas estaciones todos los días. 4. El molino o metate para moler. En muchas casas mexicanas antiguas era común encontrar un metate o un pequeño molino para moler alimentos. Estos utensilios tenían un papel fundamental en la preparación de la comida diaria. El metate, hecho de piedra, se utilizaba principalmente para moler maíz, chiles o especias. Era una herramienta pesada que normalmente se colocaba en el suelo o sobre una base baja. Las abuelas pasaban largos ratos moliendo ingredientes para preparar salsas o masa. El sonido del metate era algo muy familiar en muchas casas. También existían molinos manuales de metal que se usaban para moler maíz o café. Estos molinos se fijaban a la mesa o a la pared para facilitar el trabajo. Moler a mano requería fuerza y paciencia. Pero el resultado tenía un sabor muy diferente al de los productos industriales. 3. El tinaco o depósito de agua. Antes de que el suministro de agua fuera constante en todas las ciudades, muchas casas mexicanas tenían sistemas propios para almacenar agua. Uno de los más comunes era el tinaco o grandes depósitos colocados en la azotea o en el patio. Estos recipientes permitían almacenar agua para usarla durante el día. En algunas zonas el agua no llegaba todos los días, por lo que tener reservas era fundamental. Las familias aprendían a administrar ese recurso con mucho cuidado. El agua almacenada se utilizaba para cocinar, lavar ropa o limpiar la casa. En algunos hogares también había tambos o barriles para guardar agua adicional. Los niños aprendían desde pequeños a no desperdiciarla. Cada cubeta contaba.
El tinaco se convirtió en una parte casi invisible de la casa, pero extremadamente importante. Sin él muchas actividades cotidianas no podían realizarse. 2. El teléfono fijo de la casa. Durante muchos años el teléfono fijo fue uno de los objetos más importantes dentro de las casas mexicanas. No todas las familias tenían uno al principio, pero cuando llegaba se convertía en algo casi central en el hogar. Normalmente estaba colocado en la sala o en algún mueble cerca del comedor. El teléfono no era algo que cada persona usara individualmente, era un aparato de toda la familia. Cuando sonaba, alguien corría a contestarlo sin saber quién llamaba. Muchas veces las llamadas eran cortas porque el costo podía ser alto. Las familias aprendían a hablar rápido y decir lo necesario. También era común que los vecinos pidieran permiso para usar el teléfono si no tenían uno propio. Eso convertía a algunas casas en pequeños centros de comunicación del barrio. Los teléfonos antiguos tenían cables largos que permitían caminar mientras se hablaba. Otros eran teléfonos de disco que requerían girar cada número con paciencia. El sonido del disco regresando lentamente era algo muy característico. Los niños sentían curiosidad por marcar números aunque no supieran a quién llamaban. En muchas casas había una libreta cerca del teléfono con números importantes anotados. 1. El televisor como centro de la casa. Cuando la televisión comenzó a llegar a las casas mexicanas, rápidamente se convirtió en uno de los objetos más importantes del hogar. No era un aparato más, era el centro de entretenimiento familiar. Muchas casas organizaban la sala alrededor del televisor. Las sillas y el sofá se acomodaban mirando hacia él. Durante las noches era común que toda la familia se reuniera para ver el mismo programa. No existía el consumo individual que vemos hoy con teléfonos o tabletas. Todos compartían el mismo momento frente a la pantalla. Programas de variedades, telenovelas o noticieros formaban parte de la rutina diaria. Algunas familias incluso cenaban mientras veían televisión. En ocasiones los vecinos o familiares también se reunían para ver programas importantes. La televisión conectaba a millones de personas con las mismas historias al mismo tiempo. Muchos niños crecieron recordando caricaturas específicas que se transmitían a ciertas horas. Los adultos esperaban episodios de sus novelas favoritas. El televisor también transmitía eventos históricos, celebraciones nacionales o partidos de fútbol.